Bueno, ya estamos grabando. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera sección del ciclo de conversaciones CEMAP 2023. En esta ocasión tendremos el gusto de conversar con Andrés Silsich. Andrés Silsich es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y becario postdoctoral del CONICET en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Sociedad de Análisis Filosófico. Sus áreas de especialidad son la historia y la epistemología de los sistemas complejos y las múltiples facetas de la intersección entre la filosofía de la ciencia y la tecnología, en particular las simulaciones computacionales y la inteligencia artificial. Forma parte también de la red Daedalus de estudios sobre la técnica, el grupo modelar de filosofía de las ciencias de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, el grupo de sistemas complejos e inteligencia artificial del SODAF y el nodo de colaboración científico-industrial de inteligencia artificial de la Universidad Nacional de Córdoba. También es editor de la revista Epistemología e Historia de la Ciencia de la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor de Filosofía de las Ciencias en la Universidad Nacional de Córdoba. Profesor externo de la Maestría en Tecnología, Políticas y Culturas y de la Licenciatura en Tecnología Educativa de la Universidad Tecnológica Nacional. Su ponencia se titula La material realidad de los patrones virtuales, el poder concreto de lo abstracto. Bueno, Andrés, vas a tener 45 minutos aproximadamente para exponer y después pasamos a las preguntas. Así que sin más, te cedo la palabra. Bueno, y continuamos con esto. Buenísimo. Muchas gracias, Matías. Gracias a todo el equipo del grupo de cultura material. Estaba en deuda con ustedes para venir a charlar un ratito. Así que muchísimas gracias por la invitación y también por la oportunidad, porque venimos también de un par de jornadas intensas de entrenamiento filosófico conceptual del año, especialmente en las últimas con el workshop de cultura material en Mardel y el 11º Coloquio Internacional de Filosofía de la Técnica, que pudimos volver a organizar después de la pandemia, ahí en Río Cuarto. Así que, bueno, mientras pasaban todas esas cosas y esto, tuve la oportunidad de repensar algunas de las ideas con las que vengo merodeando estas cuestiones, así que viene bien la oportunidad para repensar algunas cosas y por ahí hacer una versión un poquito más extendida y ahora actualizada de la presentación mínima esa de 10 minutos que hicimos en el workshop de cultura material. También, ya que estamos, y puesto que vengo pensando mucho sobre inteligencia artificial, como intentar mostrar también ciertas conexiones entre algunas de estas discusiones y todo lo que estamos teniendo que discutir en torno a la inteligencia artificial, dada su actual ubicuidad. Hay un montón de puntos interesantes, me parece a mí, acerca de la generalidad que puede llegar a tener esta idea de patrón para pensar muchos de los aspectos filosóficos importantes alrededor de las tecnologías digitales, también de la inteligencia artificial, que también tienen poder conceptual, me parece a mí, para pensar de manera directa ciertas influencias político-culturales, sociales que tienen estas tecnologías. Dicho sea de paso, y jugando un poco también con el título de la charla, me pareció lo paradójico de recién vengo de dar una charla en un lugar que se llama Campus Virtual, y ahora dando pero física, y ahora dando una charla virtual en Cultura Material, así que bien, uno vive a base de paradojas. Y el concepto de patrón en sí tiene algo muy peculiar en torno, me parece, a las paradojas, porque juega con una tensión
muy peculiar y que yo cada vez la veo en más lados. Tiene que ver con la tensión que existe entre pensar algo que necesita repetirse para ser, pero que al mismo tiempo requiere introducir alguna clase de diferencia. Y si logro volver a presentar la pantalla, ahí va. La idea esta de la pseudo definición, con la que empieza también la entrada de patrón del glosario de filosofía técnica, sobre patrón como algo que se repite y que se repite y que se repite y así sucesivamente, probablemente con alguna clase de ciclo de retroalimentación positiva o negativa en el proceso. Lo que quiero, al margen del juego este, con la idea de repetición, hay algo en la idea de patrón que solemos asociar, tiene que ver, o al menos a mí me parece que hay que asociar, tiene que ver con la idea de poder imitar un comportamiento o poder en base a la detección de un patrón, empezar a comportarse de otra manera. Muy probablemente, como se suele decir, siguiendo un patrón. Y hay algo muy rico en esa idea de imitación que me parece que también permite articular varias nociones que asociamos a la idea de comportamiento por un lado, pero también a la idea de conocimiento. Y por eso un poco la antesala de todo esto tiene que ver con pensar que hay algo fundamental ocurriendo tanto en nuestra forma de ver el mundo, sino también, no solo en la forma de ver el mundo, sino también en algún sentido en los mismísimos procesos que uno puede observar en la naturaleza. Y lo que yo voy a plantear, pensando en que para mí esta conceptualización alrededor de la noción de patrón presupone fundamentalmente un punto de vista epistémico, un punto de vista en el que concierne a los patrones en tanto modo de acceder y de producir conocimiento acerca de aquello que podemos conocer, voy a jugar constantemente con, o al menos va a estar presupuesto en en lo que les voy a comentar. Esto que para mí la versión más acabada, pero es una vieja discusión filosófica, pero para mí quien terminó de juntar los pedacitos que al menos a mí me sirvieron para terminar de atar algunas de estas ideas, es esto que Robert Rosen llama la relación de modelado. En sí, no hay nada nuevo para la filosofía en este esquema, pensando en que lo que uno hace para conocer algún sistema natural es pensar alguna clase de sistema formal en el cual uno puede operar de alguna manera con unas reglas de inferencia, aunque yo en este caso lo que pensaría es en torno a reglas de transformación. De hecho, creo que la idea central para pensar la operatividad de los patrones no es tanto reglas de inferencia, sino pensar en algo más general todavía, que son reglas de transformación, o también de manera un poquito más general, operaciones de transformación.
Y en esas operaciones de transformación, lo que uno va a intentar lograr habitualmente cuando pretende conocer algún sistema es generar con esas reglas de transformación, perdón, con esas operaciones de transformación, que pueden o no ser reglas en sentido estricto, alguna clase de representación de las observaciones que pueda llegar a realizar sobre tal sistema y operativizar unas descripciones sobre las cuales luego uno puede utilizar su capacidad de acción para predecir cómo se va a comportar el sistema en bajo distintos escenarios, o en base también a algo similar a una predicción, intentar generar cambios en el sistema que uno está observando, que acá puesto como sistema natural, pero de hecho habría que jugar con una generalización de esa idea también, y en base a eso generar estados en el mundo que uno luego pueda llegar a volver a repetir casi ciclo de función a la von Uexküll. Es este esquema el que está más o menos presupuesto a modo básico, y el que todo esto que va a venir a continuación es una extensión, ¿no? La idea es un poco intentar pensar de manera o apuesta a largo plazo, es pensar un poquito más cada uno de estos elementos que están involucrados acá, y especialmente la parte de codificación, que tiene tanto la codificación propiamente dicho y la decodificación, que de hecho es parte de lo que nos conecta con los sistemas de aprendizaje automático, especialmente los sistemas de redes neuronales, y más especialmente los transformers que están detrás de las tecnologías como ChatGPT y Stable Diffusion y DALL-E y demás, que básicamente juegan con la posibilidad de encontrar un sistema de representación en base a una serie de operaciones de transformación, y en particular lo que permite es en ese nuevo espacio de transformación, a través de una búsqueda heurística guiada por una serie de instrucciones, que en última instancia también son otra forma de patrón, constreñir el espacio de búsqueda y en base a aquello que se encuentra en ese espacio multidimensional, generar a través de una acción de decodificación una nueva representación que puede luego observarse de una peculiar manera. El segundo presupuesto que está detrás o el segundo presupuesto que yo hago para la generalización de este esquema, parte de entender que en este proceso de codificación y decodificación uno puede pensar algo similar a una noción de computación. Y el esquema tradicional con el que pensamos a la computación es el de las máquinas de Turing, pero en la forma en la que yo lo voy a asociar acá, la máquina de Turing en realidad es un modelo en el cual uno puede pensar la computación, y que va a surgir de este proceso de codificación y decodificación de comportamientos sobre un sistema formal. Y lo que uno va a poder lograr a través de estas operaciones
es probar la equivalencia de potencial computacional de ciertos esquemas. Y en particular, el esquema que a mí me resulta más interesante para pensar esta noción de computación es lo que suelen llamar autómatas celulares o algunas versiones particulares de los autómatas celulares, como es el juego de la vida de John Conway. Es con ese peculiar modelo de autómatas celulares que Daniel Dennett construye construye en ese paper que estaba como recomendado como lectura para hoy, una forma muy peculiar de pensar la relación entre las distintas posturas que uno podría tomar con respecto a un realismo, especialmente un realismo científico, y el tipo de entidades que nosotros postulamos que existen a la hora de hacer una clase de modelos acerca del mundo. De hecho, si leen el paper, una de las sugerencias que hace Dennett ahí es pensar en torno a una jerarquía de realismos y su realismo acerca de patrones reales sugiere que está en una posición intermedia entre un realismo científico hiper eliminativista y algunas otras clases de descripciones que son básicamente o antirrealistas o bien podría uno decir que son extremadamente realistas, dado que le otorgan alguna carga ontológica a todo tipo de entidad que existe. Esta idea de un realismo intermedio, que tiene varias resonancias en algunas de las discusiones en torno a la ontología de los artefactos, de las ontologías de las tecnologías digitales, ¿no? De todos los objetos digitales, para mí resuena mucho y me parece extremadamente útil, más si uno tiene que pensar en algo similar a una jerarquía ontológica, especialmente en torno a distintos niveles de... me fui de lejos. A distintos niveles de abstracción, que son una de las peculiaridades que tienen las formas tecnológicas en la actualidad. Pero yo entiendo que no es una peculiaridad de la tecnología, sino que es, de hecho, una peculiaridad de la naturaleza. De hecho, el mismo tipo de proceso de abstracción que uno ve en el diseño de artefactos tecnológicos, tanto artefactos instrumentales como sistemas digitales, presuponen y necesitan de una serie de procesos de abstracción. Y la forma habitual de pensar las abstracciones en filosofía, especialmente muy ligada a la concepción habitual de lo que es una abstracción en matemática, presupone pensar que es alguna clase de operación en la que se eliminan detalles en una descripción particular. Y esto es cierto hasta cierto punto. Sin embargo, me parece que una de las propiedades que hay que entender y que hacen a los sistemas tecnológicos y a los procesos de generación de abstracciones, que yo creo que ocurren en la naturaleza, es que no hay precisamente una eliminación de los detalles operacionales, de los niveles sobre los cuales está ocurriendo una abstracción, sino que lo que está sucediendo es una reducción
de la cantidad de variables con la que un usuario o un intérprete está manejando a la hora de relacionarse con algunos de estos elementos en la naturaleza. Y de hecho, me parece que esta idea de pensar en términos de una reducción de la cantidad de variables en la interfaz que se genera con un usuario o un intérprete o algún otro proceso que está ocurriendo en la naturaleza y con el cual hay alguna forma de interacción en tiempo y, o espacio, lo que va a ocurrir con esta reducción de la cantidad de variables involucradas es que el proceso puede volverse, el proceso con el que uno está interactuando a través de interfaz, puede volverse más sencillo para el usuario sin eliminar, sino tan solo escondiendo los procesos que están debajo. Esto tiene una clara inspiración en la forma en la que se piensa la noción de abstracción en computación, en la cual uno puede, a través de una estipulación de cómo va a entenderse la relación entre los niveles, poder independizarse de la descripción de los niveles inferiores y generar un lenguaje descriptivo y operacional de los niveles superiores. Y por tanto, permite a uno dejar de preocuparse explícitamente por todo lo que ocurre en los niveles inferiores y limitarse a el tipo de estipulación o al tipo de estándar que se haya generado para la interfaz de esos niveles. Volviendo un poquito a la idea esta de la computación, pensando también un poco en términos de algo que se suele llamar computación no tradicional o computación por métodos alternativos, pensando en que no todo es una arquitectura de von Neumann o una arquitectura de computación en el sentido habitual de memoria, CPU y alguna clase de conversión entre las dos, lo que a mí me resulta extremadamente fructífero pensar en torno a esta conversión de estímulos visuales o estímulos observacionales en algún sentido amplio que tenga un agente y aquellos tipos de transformaciones que pueda hacer sobre los registros que pueda llegar a generar en base a aquellas operaciones de captación que pueda hacer sobre el ambiente, es pensar en las transformaciones que se puedan hacer sobre esas representaciones que uno puede tomar como un eje principal, decir que son representaciones en algún sentido simbólicas, entonces se pueden reducir a algún alfabeto o a una representación numérica, y luego pensar qué clase de propiedades tienen esas mismas representaciones. En ese sentido, uno puede pensar también que está haciendo alguna clase de operación, de abstracción sobre esas mismas representaciones. Pero a mí la clave es pensar que esas representaciones no son estáticas, sino que están ligadas a la forma en la cual uno realiza las transformaciones de esas mismas representaciones. Por lo tanto, no hay que pensar en términos netamente estructurales, sino pensar en cuál es el acoplamiento que tienen estas estructuras y el tipo de dinámicas que ese acoplamiento va a generar. La idea de una alternativa a las formas clásicas de pensar la computación
vino muy peculiarmente de la mano de John von Neumann, quien hacia finales de la década del 40 se hace la pregunta explícitamente en torno, pensando también en torno a si los organismos, los organismos vivos, nos podían ayudar a diseñar mejores computadoras, que se hace la pregunta por la relación entre las explicaciones mecánicas y aquellas que habitualmente pensamos para la biología, pero al mismo tiempo para la computación. En torno un poquito más concretos, se pregunta si las formas en las que pensamos a la computación al mejor estilo Turing pueden ser utilizadas para comprender algunos procesos naturales, especialmente aquellas que parecían escaparse a las explicaciones mecánicas habituales. Uno de los ejes de debate histórico y que de hecho llevaron a la conformación de la biología como una disciplina autónoma a finales del siglo XIX, pero es algo que proviene desde muy temprano, tenía que ver con la tensión entre las explicaciones netamente mecánicas, habitualmente en torno a alguna idea de máquina o al menos a la forma habitual de reducir el movimiento de las partículas a las explicaciones que nos sugería la teoría newtoniana. La tensión se daba entre la forma en la cual se pensaba lo que era una buena ciencia en torno a la mecánica y el tipo de recurso explicativo al que uno tenía que recurrir cuando pretendía explicar el comportamiento de sistemas más complejos como los eran los organismos. Esta tensión quizás aparece de manera más contundente en la segunda parte de la crítica del juicio de Immanuel Kant, cuando se hace la pregunta explícita por la noción de propósito, la noción de finalidad, y cuál era el lugar que tenía esa noción para una explicación de la naturaleza en términos mecánicos. Esa pregunta, y de hecho incluso el recurso explicativo de una noción más bien teleológica, transcurre y permea a buena parte de la biología en los siglos siguientes, y de hecho hasta muy entrado el siglo XX, permanece algunas nociones de vitalismo que planteaban la irreducibilidad de los fenómenos, o de al menos algunos de los fenómenos de la vida, a las explicaciones mecánicas. Y en particular, una de las últimas propuestas de los vitalistas acerca de la irreducibilidad de lo biológico a lo mecánico era precisamente la autorreproducción de las células. Jakob von Uexküll fue uno de los que más acabadamente llevó a cabo un análisis de las capacidades de las máquinas de la época, sugiriendo que la autorreproducibilidad era una capacidad supermecánica. Y von Neumann es quien, inspirado en algunas de las discusiones de la cibernética y de muchas conversaciones también e intercambio postal muy interesante con Norbert Wiener, y acercándose también a las prácticas de laboratorio de la época, pensando en cómo uno podría pensar que un elemento orgánico que no puede autorreproducirse, si uno lo acopla a un sistema que podría parecer extremadamente extraño o distinto, y que sin embargo puede interactuar, puede generar una interfaz con
al punto tal que en el acoplamiento puede pensarse que se genera un nuevo tipo de unidad o de entidad, quizás ese acoplamiento podía pensarse como una forma de autorreproducción en torno a la fusión de dos unidades distintas. Precisamente el tipo de entidad que tiene en mente es la manera en la cual un virus puede acoplarse a una célula y de pronto convertirse en una nueva unidad que tiene como resultado unidades similares a las anteriores. Y eso lo inspira a pensar un modelo abstracto de la reproducción de las células, pero ahora en torno a patrones extremadamente abstractos. Y propone una prueba de existencia, que se llama en matemática, una prueba acerca de la no incoherencia, la no incompatibilidad de la idea de autorreproducción en las máquinas, pensando en un modelo extremadamente sencillo de lo que hoy conocemos como autómatas celulares. Y de hecho la inspiración con Turing y en parte con la forma en la cual la noción de computación de Turing se apropió por la cibernética y en particular por aquellos cibernéticos que estaban interesados en la neurofisiología en torno a las capacidades computacionales de las redes neuronales, pensó este modelito que podía verse como una extensión a dos dimensiones de la idea fundamental de la máquina universal de Turing en ese paper de 1936. La propuesta de von Neumann acerca de un autómata celular con 32 estados en que una unidad fundamental del mundo puede tomar 32 tipos de estados y lo que establece es una serie de reglas que sugieren una peculiar dinámica con respecto a cómo se va a comportar el sistema frente a la interacción con algunos de estos otros estados. Lo que él sugiere es que en algún momento uno puede pensar una combinación de estos estados, algo que hoy me atrevería a llamar directamente un patrón, una configuración peculiar de esos estados posibles, más esta combinación de las reglas en las cuales un observador puede notar luego de un tiempo peculiar que ese mismo patrón que en algún momento uno había logrado reconocer en un solo espacio, en algún momento posterior estaba en dos estados y luego ese mismo o ese nuevo estado del mundo podía llegar a generar otro más y así sucesivamente. Y como si eso fuera poco, pensando también en que parte del desafío que estaba intentando o que estaba agarrando por el problema que quería resolver era el de la selección natural y el de los procesos evolutivos, piensa también en cómo las intervenciones que podía hacer en base a esa peculiar dinámica, el sistema con el que estaba lidiando, puede hacer conversiones en ese abstracto mundo del autómata celular, generar una memoria en base a lo que puede accionar hacer sobre ese mundo y luego puede captar las configuraciones que hizo anteriormente y cambiar su comportamiento de acuerdo a aquello que observaba en un momento particular y en base a eso ir generando nuevas transformaciones en ese espacio. Esa conversión de la estructura interna, uno podría decir, del reproductor y aquello que va generando en el medio ambiente, es algo muy similar a lo que luego
pensaríamos como el código genético. De hecho, uno bien podría pensar que lo que hace este sistema es de alguna manera escribir en el mundo su propia descripción, pero una descripción escrita de tal forma que un intérprete, que es el mismo sistema, luego puede recurrir a la lectura de esa descripción y empezar a generar una estructura de acuerdo a sus capacidades de acción. Eso es precisamente lo que lo que podemos pensar ahora en términos de lo que ocurre en la memoria de una computadora. Y la analogía directa con lo que ocurre en una máquina de Turing. Esto, de hecho, es una máquina de Turing en el sentido más habitual de la descripción de lo que es una máquina de Turing en términos de un autómata celular en el juego de la vida de John Conway. Y acá están ampliadas los pedacitos que corresponderían a la cinta y el pedacito que correspondería a la memoria que hace a la configuración de la máquina. La programación en base a patrones también es algo que uno puede pensar desde muy temprano, que fue de hecho la inspiración para las tarjetas perforadas, tanto en el telar de Jacquard como en la aplicación para el procesamiento de datos en la máquina de Hollerith para el censo de Estados Unidos. Y curiosamente, la idea habitual o la idea que estaban pensando durante el siglo XIX, finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX, era precisamente en torno a la reproducibilidad de un patrón que uno podía llegar quizás a observar en la naturaleza. Y esto también tiene varios correlatos interesantes en la historia de la representación científica. Y muchos de los sistemas de inteligencia artificial generativa en la actualidad funcionan de una manera muy similar, en la cual uno genera una peculiar capa de representaciones en torno a estas transformaciones de codificación y decodificación y en una operación que los simondonianos entenderían en términos de transducción, convertir un tipo de operación en otra y en base a eso generar para quien tenga las capacidades sensoriales de una peculiar manera otro tipo de representación de aquellos patrones que inicialmente habían operado bajo la dinámica original. Esto es algo que uno puede pensar también en torno a la forma en la que captamos imágenes y de acuerdo a cómo codifiquemos los píxeles y la cantidad de elementos que podamos involucrar para hacer el tipo de representación que estemos dando lugar. No sé cómo voy con el tiempo, estoy medio perdido, pero sí vamos más o menos bien. Quería mostrarle unos pequeños... Sí. 10 minutos más ahí, seguro. Bien. Quería mostrarles algo un poquito más en vivo acerca de cómo pensar esta idea de patrón e invitarlos a jugar con un software que es de código abierto, se puede utilizar muy fácilmente y que ayuda a pensar de distintas formas esta idea de modelo y patrón, pensando también en que sé que del otro lado hay gente que está preocupada por esta intersección entre lo material, lo digital y también lo biológico. Y precisamente una de las cosas con las que uno puede jugar con mucha facilidad son estos modelitos de autómatas celulares o una generalización que se hizo de estos tipos de modelos, se llaman modelos basados en agentes, en los cuales uno no tiene una descripción habitualmente en términos matemáticos, de una ecuación diferencial acerca de cómo se va a comportar el sistema y que uno lo resuelve numéricamente, sino que lo que hace es describir cierto tipo de unidades y
da una descripción en base a reglas de comportamiento acerca de cómo el sistema interactúa en el encuentro con otras unidades. Y uno puede observar patrones muy interesantes en base a estas operaciones. Y son, de hecho, una de las formas habituales que tenemos para el estudio de sistemas complejos, en los cuales muchas veces somos incapaces de dar una descripción general de lo que está ocurriendo a macro o micro escala, y lo que hacemos es generar cierto tipo de representaciones intermedias, de la cual se postulan reglas de comportamiento para algunas entidades, quizás abstractas, quizás reales, a determinar, y en base a eso ver o pretender lograr alguna clase de explicación del comportamiento que uno puede llegar a observar. Y quizás lo curioso, barra casi paradójico que uno ve en las descripciones de los sistemas complejos es que pese a la presunción que uno tendría acerca de la complejidad de las reglas que deberían estar operando para generar comportamiento complejo, reglas extremadamente sencillas pueden dar lugar a un comportamiento extremadamente complejo. Y eso es todo un desafío para quienes nos interesa estudiar cómo funcionan los sistemas complejos, porque estamos frente a una peculiar forma de subdeterminación de reglas desde nuestra capacidad como agentes epistémicos para determinar cuál sería el estado del sistema que subyace a nuestras capacidades observacionales e interventivas. A ver, puedo compartir la pantalla ahora, les comparto otra ventanita. Esto es un software extremadamente simple que se llama NetLogo, que tiene una clara alusión al logo original, aquel que Seymour Papert había diseñado en el MIT, su preocupación por la enseñanza de la tecnología, y especialmente la enseñanza de la programación. Había diseñado un sistema muy, pero muy, muy sencillo, en el cual uno podía animar un tipo muy sencillo de tortuguitas, y lo que se hacía era enseñar cómo uno podía dar ciertas instrucciones y lograba algún tipo de comportamiento con las órdenes que le daba a las tortuguitas. Entonces uno tenía una forma muy gráfica de pensar los resultados de la programación hacia finales de la década del 60 y principios de la década del 70. Y uno puede hacer una clara analogía con esa forma de entender las reglas de descripción para una serie de agentes sencillos como estas tortuguitas y el tipo de modelado basado en agentes, que hoy es uno de los recursos indispensables para la simulación y el estudio de los sistemas complejos. Y de uno de los modelos que es extremadamente sencillo simular en este tipo de sistemas es precisamente el del juego de la vida, del que se inspira Dennett en ese paper, para pensar qué es lo que puede ir ocurriendo cuando uno tiene reglas extremadamente sencillas y, sin embargo, el tipo de configuración inicial puede llegar a generar un tipo de comportamiento muy, pero muy difícil de predecir, quizás tan difícil que uno deba recurrir a utilizar o hacer todos los pasos intermedios de la simulación para poder observar ese tipo de comportamiento. Y pese a la simplicidad de estas reglas, como les mostré hace un ratito,
de una forma muy gráfica, pero también uno lo puede pensar de manera bastante menos intuitiva o menos palpable. Uno puede utilizar estas reglas del juego de la vida y correr y hacer que la dinámica del juego de la vida, de acuerdo a una configuración inicial y otra forma en la cual uno pueda reconocer el estado del mundo, uno puede hacer que este sistema haga computación universal. Básicamente todo aquello que se puede hacer en una computadora se puede hacer en el juego de la vida. Aunque la pregunta por la velocidad y la eficiencia también habría que tenerlas en cuenta. Este modelo también es muy querido por los filósofos que se han preocupado por la relación entre las propiedades emergentes y la reducibilidad de las descripciones de los comportamientos en la naturaleza. En tanto, si uno puede pensar que quizás una de las propiedades de los sistemas que tienen propiedades emergentes precisamente pase por esta capacidad de pensar alguna clase de comportamiento universal al estilo del de las máquinas de Turing. Pero para no aburrirlos con precisamente este modelo del que se ha hablado un montón en la literatura filosófica, quería mostrarles un modelo típico de estudio de sistemas complejos, en el cual la idea de patrón juega un rol preponderante y que también fue literalmente inspirado por el flyer. No sé quién hizo el flyer, pero me cambió la charla del flyer, porque hay una forma muy curiosa de entender algunas propiedades de los sistemas complejos pensando precisamente en los patrones de que se forman en la arena. Y no va a ser precisamente el de las dunas el que me voy a concentrar, sino en un modelo un poquito más minimalista que diseñó o que pensó originalmente Perbac y colaboradores, en el cual uno puede ver un tipo muy peculiar de comportamiento que ocurre cuando uno hace algo tan sencillo como agregar constantemente granitos de arena en un punto peculiar y ver el tipo de conexiones que se generan en ese modelito cuando se van acumulando y predisponiendo el sistema hacia un tipo peculiar de comportamiento en el cual un pequeño cambio en un punto del sistema puede traer repercusiones en el comportamiento del resto del sistema. Y esto es parte de una teoría acerca de la naturaleza del comportamiento complejo que se llama teoría de la criticalidad, en las cuales una de las sugerencias es que los sistemas complejos tienden a operar en un régimen muy peculiar entre ser críticos y ser supercríticos. Algo que suele también pensarse en torno a estar al borde del caos. Y esa peculiaridad que tienen los sistemas complejos es parte de lo que les permite dar lugar a cierto comportamiento emergente. Este modelito esto en realidad es una representación en 2 dimensiones de algo que quizás sería más fácil pensarlo en 3 dimensiones, que es básicamente un arenero, ¿no? Y lo que uno está teniendo con lo que está representado acá con los distintos colores es la cantidad de granitos de arena que habría en una columna peculiar. Y lo que uno va haciendo en este modelo es básicamente ir largando arena en algún punto, puede ser en el medio o lo puede hacer en distintos lados, y uno va viendo a medida que se va acumulando más y más arena en algunos puntos cuando se produce una avalancha. Y
a medida que uno va, estoy haciendo clic en cualquier lado, a medida que uno va agregando granitos de arena, lo que va ocurriendo son distintas avalanchas y uno puede ir viendo qué zonas son afectadas por cada una de estas avalanchas y uno puede ver cuáles son las propiedades a largo plazo que va uno observando a medida que continúa agregando granitos de arena. Y lo que ve es que hay mucho comportamiento que pareciera sugerirnos que hay correlaciones de muy largo alcance con solamente uno de estos pequeños granitos de arena que se van logrando. Y una peculiaridad que tienen estos tipos de sistemas, claramente este modelo tiene inspiración en la física estadística, es que esta relación que se genera en torno a la cantidad de avalanchas y el tamaño que tienen las avalanchas que se van generando, va viendo que algunas de las que se generan son extremadamente grandes porque básicamente abarcan a la totalidad del sistema. Lo que uno va viendo en esta relación, que resulta en una ley de potencia, si uno dejara esta operación actuando en el tiempo, esto va a tender a ser una línea recta. Y lo que va viendo y que es una de las propiedades interesantes que tienen estos sistemas, es que la posibilidad de una avalancha extremadamente grande no se reduce en el tiempo de la manera en la cual uno está pensando, habituado a pensar los procesos exponenciales. Estos procesos se dice que tienen cola larga, porque si bien las avalanchas más comunes son aquellas que son muy pequeñas, la posibilidad de avalanchas extremadamente grandes no tiende a cero de la misma forma en la cual estamos habituados a pensar en los procesos exponenciales. Y esto es extremadamente importante pensarlo en épocas de emergencia climática y de crisis de sustentabilidad, porque así como algunas intervenciones que uno puede hacer al sistema producen consecuencias pero muy pequeñas, el mismo tipo de predisposición que tiene el sistema a generar el comportamiento complejo que genera, puede hacer que una mínima operación en el futuro o en un peculiar momento del presente lleve a una macro avalancha, un cambio estructural profundo, y eso y eso juega con la forma en la cual estos sistemas son robustos ante cierto tipo de cambios para mantener su integridad dinámica y estructural, pero al mismo tiempo esa resistencia que tienen a ciertas formas de cambio y la adaptabilidad que presentan puede hacer que, en tanto afectado por alguna clase de intervención externa, el sistema parezca mantenerse siempre en un régimen particular y, sin embargo, pase de un segundo al otro a comportarse de una manera radicalmente distinta. Estos sistemas tienden a presentar una bifurcación en su comportamiento, y es uno de los riesgos que tenemos frente a la emergencia climática o cambio climático, en el cual creemos que un mínimo cambio en, por ejemplo, la temperatura global no lleva a consecuencias catastróficas. Sin embargo, un mínimo cambio en algunos de los patrones, perdón, un mínimo cambio en el valor de alguno de los parámetros con el que codificamos el comportamiento del sistema puede llevar a hacer que el sistema se comporte de una manera extremadamente distinta y que nos obliga incluso a tener otro tipo de descripción o pensar en otros tipos de patrones a otro nivel de abstracción para poder entender qué es lo que está ocurriendo en ese sistema.
Termino por acá y los invito a descargarse este programita, se llama NetLogo, y de paso les puedo mostrar que en la biblioteca de modelos que vienen, esto tiene también un lenguaje de programación muy sencillo con el que pueden jugar para hacer estos modelos basados en agentes, pero también tiene una librería de modelos extremadamente grande creados por la comunidad, en el cual hay muchos tipos de sistemas que se pueden modelar a través de modelos basados en agentes, que van desde sistemas biológicos a también sistemas de infraestructura urbana, por ejemplo, o pensar patrones de comportamiento de tráfico o incluso uno podría pensar modelar epidemias, puede modelar sistemas de comportamiento. Justo, perdón, no están viendo la ventana donde están todos los modelos abiertos, pero hay modelos que van desde el comportamiento de gases encerrados e interactuando entre sí, pero uno puede también modelar sistemas de comunicación. Uno puede ver como una novedad o una noticia, de acuerdo a la cantidad de agentes que están distribuyendo esa noticia, pueden generar que en un muy breve lapso de tiempo el sistema literalmente haga un cambio de fase y algo que estaba contenido de alguna forma, de pronto se puede distribuir en todo el sistema. Si les parece, termino por acá y hacemos un poquito de intercambio de preguntas o comentarios, sugerencias. Sí, justito con el tiempo aparte. Bueno, entonces hagamos eso, abrimos el espacio para preguntas, háganlas en el chat, por favor, así yo los voy listando en orden de aparición. También puedes Y levantar la mano y te va a también pueden aparecer el hacerlo. orden. Yo me anoto ya para una pregunta, pero no me voy a autobeneficiar como moderador, así que alguien pregunte primero. Bueno, si no hay nadie, si quieren arranco yo. ¿Sí? Dale. Bueno, buenísimo, Andrés. Súper interesante la presentación. A mí me surgen muchas ideas, bueno, muchas preguntas también, ¿no? Pero algo que quiero destacar, que me parece que estaba también en otras presentaciones que te escuché este año, tiene que ver con el entrelazamiento que la noción de patrón parece generar entre varias disciplinas, pero de una manera súper explícita, digamos. Entrelazamientos que están, pero que al menos en esta reconstrucción que hiciste a mí me parecen revisibles. En principio es entre biología y tecnología, ¿no? Es decir, parece que todo lenguaje biológico, el lenguaje tecnológico, que un poco también lo plantea Deden, ¿no? Como la tecnología es una especie de... La naturaleza es tecnología y así. Esa continuidad de lenguajes, de aproximación para comprensión de los fenómenos, por una parte, pero también para el diseño mismo, para producir cosas que funcionen y demás, me parece que queda re clara en la noción misma de patrón, tal como la montaste. Y el otro punto que me parece que también está entrelazado, no sé cómo lo ves, pero bueno, yo lo veo así, que en general los problemas ontológicos y epistemológicos en ciertas nociones son difíciles de diferenciar, ¿no? Es decir, Exacto. hay ciertas claves de lectura que uno dice, bueno, ¿qué tipo de aproximación hago cuando toco a los patrones? Bueno, no, en realidad estoy haciendo ontología de los patrones, estoy hablando de la naturaleza de los patrones, pero los patrones son instrumentos cognitivos, son Exacto. naturalmente instrumentos cognitivos, entonces necesariamente las intervenciones ontológicas están nutridas, filtradas, en algún punto en disputa con la perspectiva epistemológica de entender a los patrones como cosas que hacen algo para algo, en términos de propósitos y demás. Así que bueno, esos dos entrelazamientos es lo primero que se me hizo patente con la noción de patrón, ¿no? Que me parece constitutivo. Pero el problema que yo veo más general, o la pregunta o duda que yo tengo, es sobre todo en ejemplos concretos, ¿no? de patrones,
básicamente, la cuestión de la percepción de los patrones, que en un punto vos la ponías y todos tus ejemplos son efectivamente de percepción de patrones, no todos los juegos incluso que presentaste. Pero bueno, a mí me interesa especialmente pensar si hay alguna especificidad en los medios técnicos que nos permiten percibir patrones, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque no es lo mismo percibir patrones de granitos de arena en una foto, como la foto del flyer, ¿no? Que se hace con ojos humanos y, digamos, yo puedo percibir un patrón y de hecho elegí la foto porque percibía patrones, ¿no? Entonces me remitió un patrón, pero fue una especie de, si se quiere, de búsqueda ocular básica, antropocentrada y demás, que el método que vos proponías en el último juego, donde parece ser que lo antropométrico no tiene lugar, ¿no? Es decir, están captando columnas de granitos que nosotros no podríamos captar de ninguna manera mediante una visión, una superficie bidimensional, ¿no? Entonces, eso, en principio, que si los medios técnicos son constitutivos de nuestro descubrimiento de patrones, o si hay patrones, que es la gran pregunta realista, ¿no? Si hay patrones que no podemos percibir o patrones que están más allá de nuestro modo de percepción actual y que de algún modo preexisten a esos modos. Bueno, eso. No necesariamente los preexisten, también pueden ser creados por, en el sentido de cuando uno utiliza una tecnología de captación de patrones y luego genera otro tipo de patrones u otro tipo de comportamiento peculiar en base a esos patrones. Luego uno puede pensar que el acoplamiento de sistemas técnicos también va a llevar a la generación de nuevos patrones una vez que uno tiene esos dos actuando. Así que la respuesta a la última pregunta es absolutamente sí. Nosotros en tanto, o sea, el cerebro para mí es un sistema de asociación y de reconocimiento de patrones y de invitación a la acción en base a cierto tipo de patrones que puede captar, ya sea acerca de cómo está el mundo y del estado interno. Y a un acoplamiento entre esos dos. Pero efectivamente una de las, bueno, también jugando un poco con la posfenomenología, ¿no? En torno a cómo un acoplamiento con sistemas técnicos extienden la capacidad de acceder al mundo, uno bien puede pensar que hay patrones que si no fuera por los sistemas técnicos no los podría detectar. De hecho, me parece que gran parte del potencial tecnológico tiene que ver con poder generar interfaces entre nuestras limitadas formas de percibir, tanto directamente con los sentidos como aquellos tipos de operaciones mentales que podemos llegar a hacer y expandir esas capacidades. De hecho, gran parte del éxito que está teniendo las técnicas de manipulación de imágenes por medios digitales en ciencia y tecnología tiene que ver con facilitar métodos de visualización de información y visualización científica, precisamente extendiendo las capacidades o aprovechando de una manera muy peculiar las capacidades que ya tenemos en representaciones para generar ciertos insights que de otra forma no podremos tener. Así que eso absolutamente. Y con respecto a esta inseparabilidad de los problemas ontológicos y de los problemas epistémicos, parece que acá queda un poco más claro si uno presta o pone el foco en el tipo de capacidades que tienen los agentes epistémicos y pensándonos nosotros en sentido un poquito más abstracto, en última instancia, casi que toda ontología, o al menos desde mi punto de vista, es una proyección desde una forma muy peculiar de entender, o partiendo de una forma peculiar de entender el conocimiento acerca del mundo. Por tanto, en toda ontología hay una proyección epistemológica y es gracias, de hecho, a esa proyección que uno termina modularizando algunos aspectos del mundo y dejando o al menos despreocupándose
del resto que podría estar actuando. Y hablando de esa idea de resto y también conectando un poco con esta idea de la conexión entre lo tecnológico y lo biológico, recuperando un poco la pregunta por la inteligencia artificial, eh, utilizando un esquema que a mí me gusta mucho para pensar la tecnología, pero me parece que es clave también para pensar la inteligencia, pero también para pensar la noción misma de diseño, algo que hace Dennett, un poco inspirado por Herbert Simon, quien a su vez también estaba bastante inspirado por Alan Turing, es preguntarse en torno a el tipo de problemas que está resolviendo una forma de hacer cosas o un fenómeno tecnológico o natural que uno se encuentre. Y me parece que si uno plantea ese esquema para la idea misma de inteligencia y se hace la pregunta por cuál es el problema que la inteligencia resuelve, que en de otra forma de hacerse la pregunta es ¿por qué hay inteligencia en el mundo? Es pensar en términos de el exceso fáctico que hay en cada situación que uno puede percibir, en el sentido de que siempre hay muchos más futuros imaginables posibles de aquellos que uno puede determinar por un mero acto de observación. Y generar una narrativa coherente sobre esos posibles estados del mundo es, me parece, lo que hace a la inteligencia, tanto animal como humana. Buenísimo. Estaba Leonardo a continuación. Sí, gracias. Bueno, muy bueno, Andrés. La verdad es que tiraste sobre la mesa un montón de cosas muy, muy interesantes. Pero en particular quería pedirte una clarificación sobre el concepto mismo de patrón, digamos, la necesidad de la clarificación probablemente atribuible a mi confusión o ignorancia. Porque mi sensación es como si hubieras estado manejando dos conceptos diferentes de patrón a lo largo de la charla. Una más al principio, más vinculado a la síntesis de lo común en una multiplicidad, que tiene, por lo tanto, un cierto valor cognitivo para un sistema natural o artificial, digamos, algo parecido a la construcción de conceptos en una mente humana o a la detección de patrones en una red neuronal o quizás incluso, no sé, en un animal unicelular, la posibilidad de reconocer el alimento como alimento. Uh-huh. Y otra más relacionada con los ejemplos de autómatas celulares que mostrabas al final, donde más bien pareciera que el patrón fuera un cierto orden que emerge de la operación de unas reglas de transformación sobre una multiplicidad. Entonces, por un lado, el patrón como síntesis y por otro lado, el patrón como emergencia. Entonces, un poco relacionándolo con lo que lo que decía Diego, el primer concepto, el primer sentido de patrón, necesariamente tendría ese valor cognitivo para algún tipo de agente, digamos, ¿no? Y el segundo no, digamos, podría haber patrones en la superficie de una luna de Júpiter que nadie vio ni verá nunca, y sin embargo es un orden, una regularidad, digamos, que también a la cual le podemos otorgar ese nombre. Entonces, ¿son efectivamente dos cosas diferentes? ¿Para vos son lo mismo? ¿O en qué me estoy perdiendo acá? ¿Te diste cuenta, Leo? Estaba mezclando dos puntos. Para mí están relacionados, pero es cierto que son dos caras de una moneda, ¿no? Casi pensando en términos también como diseño y control son complementarios, ¿no? Me parece que está justamente la pregunta por cómo se relacionan esas dos formas de entender patrón. Y para mí el vínculo que hace a esas dos está en la noción de intérprete, en la noción de interpretación, en la noción de poder cambiar
de comportamiento o cambiar de patrón de acción en base al reconocimiento o la capacidad de interpretar cierto orden o regularidad que uno pueda llegar a captar y reconocerla como tal. Y mucho del esfuerzo y lo que vendría a consistir el aprendizaje y por tanto la generación de inteligencia va justamente en la capacidad de generar representaciones sobre aquellas regularidades que uno pueda observar y determinarlas como tal y generar reglas internas acerca de la transformabilidad de esos patrones. Así que por un lado está esta idea que tiene un rol cognitivo y por otro lado las que uno podría llegar a encontrar en el mundo. Me parece que es gracias al tipo de regularidades que uno va pudiendo captar, es que se genera incluso la mismísima capacidad para generar ese tipo de abstracciones que tienen valor cognitivo. Y luego hay una retroalimentación entre las dos. Eso no aclaré porque es algo que recién estoy empezando a terminar de atar, que tiene que ver con cómo uno va, a medida que va detectando más patrones y generando nuevas abstracciones sobre ellos, aumenta la capacidad que tiene para detectar patrones del otro ser, lo que vende ser el otro lado de la moneda. Ahí hay algo que para mí es clave entenderlo en torno a el rol que tiene la noción de intérprete en computación, pero que todavía no termino de naturalizar lo suficiente como para tirarlo en la misma capa. Pero, entonces, si no hay intérprete, no hay patrón, digamos, que el concepto reconduce al rol cognitivo. Exacto, pero yo sí iría un poquito más lejos en algo que vendría a ser una radicalización de la noción de experiencia y que para mí empezó William James y después más que nada siguió Whitehead. Hay una forma de algún sentido no cognitivo de experiencia y de interpretación actuando en la naturaleza, y que tiene que ver con justamente pensar las consecuencias que tiene una ontología relacional. Pero ahí viene otra pata metafísica que recién estoy Claro, sí, me sigo preguntando, ¿no? La regularidad en la luna de Júpiter, entonces, en tus términos, no es un patrón, digamos, porque no hay intérprete presente, digamos, ante esa regularidad. No se le aplica la palabra. Yo diría que sí, pero ahí hay que sacarlo de la escala humana. Digo, me parece que hay patrones actuando en torno a la misma configuración de lo que está ahí, en los patrones, en esa luna. Sin embargo, el tipo de significación que tiene no sería la misma que nosotros le daríamos en base a aquellos tipos rurales que nosotros podemos encontrar. Bueno, bien. Por ahora veo que no hay más preguntas, así que hago las mías. Bueno, justo alguien escribió como pregunta en el chat, José Luis Aguilera Gutiérrez pregunta, ¿Bergson cómo entra en la cibernética? Qué buena pregunta. Ese es otro seminario. Ese es absolutamente otro seminario. La forma en la que yo interpretaría a Bergson y la cibernética es a través de Whitehead, quien fue literalmente inspirado por Bergson, pero bueno, Bergson también influyó mucho en el comienzo del pragmatismo y en extender algunas de estas ideas de cómo generar un tipo de conceptos que parecieran ser más bien psicologistas para describir a la naturaleza y pensar en la continuidad o el tipo de naturalismo que saldrían detrás de eso. Para mí la clave ahí está en
o para entender la relación entre cibernética y Bergson, solo utilizaría Whitehead como un intermediario, especialmente la obra más metafísica de Whitehead, que es Proceso y Realidad de 1929, y que es una buena parte es casi una discusión sin nombrarlo con una de las tesis de Bergson, de la misma forma en la que algunos aspectos, o casi todo, Ser y Tiempo de Heidegger es una discusión sobre las tesis del tiempo de Husserl, y ahí hay una conexión muy interesante para explorar, y yo todavía estoy muy lejos, entre las formas en las que se pensó especialmente la matemática y la axiomatización de la geometría hacia principios principios del siglo XX, pero sí, finales del siglo XIX, en el que también estuvo muy involucrado Whitehead. Así que es muy buena la pregunta, y es algo que tengo más pendiente de explorar a futuro. Pero para mí la clave ahí está en el pensamiento de Whitehead. Pensé que estaba hablando, tenía el micrófono apagado. Un comentario más de José Luis Aguilera. Dice, ¿puede relacionarse a la máquina de diferencias de Leibniz o de Bess? O mejor, relación máquina de diferencias y el barroco. Tendría que pensarlo. Con respecto a la idea de máquina, o sea, sí hay algo con respecto a la idea de máquina de diferencia de Leibniz. De hecho, hay algo que yo no... Lo dije muy al pasar, y tiene que ver con la noción de potencial y de cómo uno tiene que generar alguna clase de diferencia para poder generar alguna clase de patrón significativo, en el cual uno tiene que, entre la homogeneidad que puede llegar a surgir, uno tiene que generar algún tipo de diferencia, y para poder pensar la idea misma de una interfaz. Quien ha trabajado un poco la conexión también de Bergson, Whitehead, Deleuze y la computación es Luciana Parisi. Tiene un texto sobre una forma de entender la metafísica de la computación, que está ampliamente inspirada en estos. Luciana Parisi y Fassi. Fassi también tiene un libro sobre estas ideas. Fassi fue alumna doctoral de Luciana, y tiene un par de ideas acerca de cómo interpretar esto, que a mí me han sido bastante iluminadoras. Así que esa es la otra sugerencia que haría para pensar estas conexiones. Y la otra que uno puede pensar también, que yo sí he trabajado un poco más, es la obra de Francisco Varela, que ha tenido inspiración cibernética, especialmente con sus trabajos con Maturana, pero la forma en la que después se puede utilizar también de puente para entender algunas cuestiones de cognición extendida y del enactivismo, y cómo esa noción de autopoiesis puede ser crucial para entender estas propiedades de los sistemas. Así que esa es la otra clave que yo usaría para hacer el cruce entre la biología y la cibernética. Bueno, bien. Aprovecho entonces para hacer mi intervención. Bueno, Andrés, lo primero, me parece excelente la exposición. O sea, me parece que va a un punto muy profundo, en el cual ya, como un poco comentaba Diego, estamos en los límites entre lo epistemológico, lo ontológico y lo práctico. O sea, se cruza en un nivel en que ya empieza a ser difícil distinguirlos, y por eso me parece que está tan bueno.
el asunto y la forma de exponerlo. Yo lo que tenía son 3 preguntas, 2 de las cuales son más una especie de propuesta-pregunta en relación con este tema de, digamos, cuál sería el estatuto casi metafísico de los patrones o ontológico, y algún intento de unificar estas 2 nociones de patrón que señalaba Leonardo, o sea, el patrón como aquello que se obtiene a partir de una síntesis y el patrón como el resultado, por así decirlo, de la aplicación de esa síntesis a una productividad posterior, aquello que emerge de la aplicación del patrón dentro de un sistema. Lo primero que me surge como pregunta es esto. O sea, hablábamos entonces, comentabas en un principio, pensando en el patrón como este resultado de síntesis, el patrón vendría a ser algo así como la captación de algún tipo de regularidad, de algo que se repite. Pero, y ese es un problema que ya existe desde hace bastante tiempo en la filosofía, el tema es qué es y cómo puede ser esa repetición. Porque si uno dice, el patrón está dado como algo que se repite, y es algo que se repite porque es una misma cosa, pero el tema es que eso se vuelve un poco circular, ¿no? Porque justamente lo que se repite porque es la misma cosa 2 veces, y una cosa es la misma que otra porque se repite. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede un sistema, sea técnico, sea un humano, captar, de hecho, una regularidad relevante? O sea, ¿por qué entre la multiplicidad se detecta un patrón y no otro, y cómo? O sea, esa es una pregunta como aplica tanto a la cognición humana como a cómo una máquina puede detectar un patrón y por qué detecta un patrón y no otro. Digamos, si hay algo ahí como para responder más en general. Y una otra pregunta, que acá entraría más la propuesta, que se me ocurre en relación a eso es, si no te parece, considerando que, digamos, en este debate sobre los patrones me parece que son centrales tanto el tiempo, en principio como un marco de posibilidad de este debate mismo, como las nociones de posibilidad y determinación. O sea, porque en última instancia lo que uno está reconociendo como patrón es algo que entre un montón de posibilidades determina un estado de cosas, y eso funciona tanto en la síntesis como a futuro, ¿no? Porque el patrón, dentro de todos los universos posibles, determina también a futuro que ocurran ciertas cosas, una vez aplicado. Si no te parece que esta conexión de patrón casi que se acerca a la de fuerza, ontológicamente. O sea, parece ser como algo, una fuerza que uno capta como regularidad y que una vez que logra codificar eso, esa codificación misma opera como fuerza. Es decir, aplicada, determina un estado de cosas a futuro. Lo decía como una propuesta porque, digamos, una fuerza no requiere que un agente conozca de antemano los resultados de su aplicación. La fuerza por sí misma determina un estado de cosas. Entonces, haberla capturado y poderla aplicar es suficiente para explicar, digamos, cómo uno puede pasar de la síntesis a la aplicación. Y después otra pregunta aparte, esto ya no tiene propuesta, solo pregunta. Cuando hablabas de estos modelos en los cuales podemos ver con una mínima variación un impacto a gran escala, o sea, lo cual se aplicaría al cambio climático, una pequeña variación de temperatura genera un cambio a gran escala, impredecible. Si no, se podría, justamente pensando en estos escenarios de combate contra el cambio climático, plantear un modelo que haga lo mismo a la inversa, es decir, que logre derivar una solución a gran escala a partir de una intervención mínima. Si existe algo así, alguna lógica modélica que te permita hacer el camino inverso, o sea, no ir de la pequeña intervención al resultado impredecible y nefasto que podría generar, por ejemplo, un grado de temperatura, sino al revés, encontrar, digamos, qué aleteo de mariposa habría que hacer para corregir el estado catastrófico del cambio climático. Esas son las preguntas. Muy buenas todas las preguntas. Empiezo por la tercera. Y Leo dice geoingeniería y tiene mala prensa. La respuesta es sí, pero ojalá. O sea, el desafío es justamente cómo yo puedo llegar a conocer y manejar las incertidumbres que hay a la hora de generar conocimiento acerca de un sistema complejo para generar el tipo de estrategias interventivas que me podrían a mí llevar al sistema, al estado al que yo quiero que permanezca o aquel en el cual quiero que se encuentre. El problema de eso es que las incertidumbres se multiplican y la complejidad del sistema hace que lo que quizás para el estado del conocimiento actual
parezca alguna clase de intervención óptima, incluso a pequeña escala en términos del tipo de esfuerzo que me requiere a mí la intervención, quizás el tipo de efecto inmediato o a mediano o largo plazo sea extremadamente indeseado. Y me parece que el punto crucial que hay que tener en cuenta para pensar cualquier tipo de intervención posible es básicamente la multiplicación de las incertidumbres, ¿no? Y cómo uno hace también hacerse la pregunta explícita por qué tipo de supuestos están operando con las representaciones de incertidumbre. Porque habitualmente la forma clásica de lidiar con las incertidumbres en términos de teoría de probabilidad, pero hay un montón de assumptions que uno está haciendo cuando utiliza teoría de la probabilidad para representar incertidumbres acerca de cómo se va a comportar la dinámica de esas incertidumbres. Y de hecho uno habitualmente presupone que son sistemas ergódicos y hay buenas indicaciones de por qué los sistemas complejos no tienen esa propiedad y uno debería tener alguna otra forma de pensar esa idea de cómo representar mejor las incertidumbres. Eso me hace pensar también en algo que estaba en tu primera pregunta, que no voy a responder de manera adecuada. Ojalá tuviera una respuesta a por qué o cómo funciona la cognición en su total magnitud y complejidad y capacidad. Pero sí me parece que hay algo en torno a y que para mí, de nuevo, es clave las formas en las cuales pensamos a la computación, pensar en términos de algo similar a una teoría de categorías o teoría de tipos, ¿no? En las cuales uno permite ciertas operaciones abstractas de acuerdo a alguna clasificación que ha logrado hacer y generar transformaciones en base a eso que luego pueden tener, pasar de esa síntesis a una aplicación en una transformación. Y tengo una intuición, pero todavía no la he desarrollado mucho acerca de cómo se podría pensar algo similar a teoría de tipos para una mejor representación de incertidumbre. Pero es algo que no me atrevería a decir mucho porque son más que nada ciertas intuiciones. De todas formas, me parece que hay algo en tu propuesta que responde a la primera pregunta, así que lo voy a repensar en base a eso y después cualquier cosa podemos terminar escribiendo algo al respecto. Me parece que tu intuición está muy buena acerca de la conexión y me parece que puede venir muy bien para pensar esta articulación entre las dos fases. Y quizás ahí el pie con esta idea efectivamente hay algo en la noción de fuerza que me parece que es clave también pensar en términos de cuando uno está, a ver, si uno empieza a pensar un poco más abstracto la noción de fuerza y pensando la idea de un gradiente, ¿no? Y pensando la idea de una diferencia de potenciales, uno estaría trabajando con un sistema que está de alguna manera forzado con energía y parte de la cognición parte del desafío para modelar la cognición tiene que ver con esa idea de que uno no termina esperando una acción, sino que la acción está aconteciendo. Y ahí hay algo, me parece, extremadamente importante para pensar en torno a que la cognición en algún sentido sería similar a una fuerza porque hay una diferencia que está generando una acción en esa misma diferencia y que genera un nuevo estado que está
determinando la situación sobre la que se va a actuar. Y es clave ese punto con la conexión, por la conexión con el determinismo, ¿no? Me parece que ahí hay algo para pensar. Pero si uno recupera estas ideas de niveles de abstracción y pensando también un poco en parte de la argumentación al estilo Dennett, que haya algún tipo de determinación en un nivel al cual yo no puedo acceder, no me genera a mí ninguna diferencia en un nivel de abstracción en el que no puedo detectar ni anticipar qué tipo de regularidad estaría ocurriendo. Lo mismo cuando yo estoy en un nivel de abstracción que me genera alguna clase de escudo sobre alguna fuente de azar que podría estar operando. Entonces tengo una forma de crear indeterminación en sistemas altamente determinados y al mismo tiempo crear alguna clase de determinación en un sistema que esté ante alguna fuente de azar, ¿no? Y ahí sí es crucial esta idea que aparecía de generar diferencias, ¿no? Poder generar alguna clase de aislación, aunque sea temporal, del sistema o del sistema medio para poder llevar a cabo esas acciones. Y gran parte de la pregunta, y también es parte de la razón por la cual me parece que es extremadamente fértil pensar en términos de patrones, que ver con cómo un patrón puede autosubsistir en el tiempo, ¿no? Y por eso también esta insistencia en la sugerencia de von Neumann sobre la autorreproducibilidad de los autómatas. Perfecto, muchas gracias por las 3 respuestas. Me gusta la propuesta de colaboración a futuro. Genial. Y bueno, si hay alguna pregunta más, por el momento en el chat no hay ninguna. Yo ya me hice un montón de preguntas, así que no me las voy a... No, yo, si quieren, más que una pregunta, un comentario, como se dice en los congresos presenciales. No, me sonaba esta cuestión de, bueno, si quiere los enfoques antropométricos en torno a los patrones, que me parece mucho hubo en torno a eso, es decir, pensar cómo los humanos podemos percibir patrones, pero me parece que nuestra cualidad actual, histórica, tiene que ver no estrictamente con humanos percibiendo patrones o humanos preguntándose acerca de patrones, sino con máquinas que capturan patrones, que informan a otras máquinas que capturan patrones, que trabajan con esos patrones y hacen cosas, y que en última instancia, como último eslabón de la cadena, tenemos una interfaz con humanos, ¿no? En la que, bueno, el humano hace algo, toma esa información y puede intervenir, ¿no? Digamos que ese carácter sí es importante marcarlo porque formaría parte de nuestra cultura material moderna, digamos. La interfaz sería el último eslabón y en última instancia tenemos digamos, esa corriente de máquinas que se comunican entre sí. No, porque pensaba en la terraformación de Bratton, ya que Bueno, es citaron eso, exacto. la Estaba pensando geoingeniería, exactamente. ¿no? Porque, Exacto. digamos, el problema político que cita Bratton ahí en Terraformación es precisamente el potencial técnico que nos permite captar patrones que conducen a la misma idea de cambio climático son los que producen lateralmente digamos, calentamiento, carbono, tal que el cambio climático puede operar como un fenómeno real en el mundo. O sea, que hay algo político interesante a preguntar, ¿no? Es decir, cuánto de la captación de patrones o de nuestro potencial para captar patrones produce algunos de estos patrones que tienen consecuencias políticas o Exacto, en la naturaleza. exacto. Y de hecho, la mismísima idea de la adresabilidad, ¿no? Que plantea Bratton en The Stack es justamente parte de esto, ¿no? En torno a cómo yo puedo, a través de un sistema técnico, generar un patrón único, ¿no? Sobre el cual puedo luego identificar y generar operaciones en base a eso, y a través de las 1.000 millones de interfaces que puedan actuar, generar nuevos patrones a muy alto nivel de comportamiento que pueden, y para algunos deben tener o quieren que los tenga,
alguna clase de influencia directa en el comportamiento de aquellos que estén más abajo o más arriba de capa. Pero me parece que tanto pensando en términos de intervenciones posibles, como de formas de conocer y diseñar formas posibles de organización, hay que pensar en qué clase de interfaz se generan en esos espacios entre la adresabilidad. Bien, buenísimo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Parece que no, por el momento. Bueno, si les parece entonces, lo dejamos acá. Excelente charla, Andrés. Muchas gracias por haber venido y muchas gracias a todas, todos y todes por haber asistido. Ya nos Gracias. veremos en el próximo encuentro. Gracias a ustedes y me voy con un montón de cosas, así que buenísima tanto las intervenciones como la oportunidad de procesarles estos patrones de ideas, a ver si pueden quedar más significativos de alguna forma. No, Gracias, un abrazo enorme y nos vemos pronto. Nos vemos en la próxima.